Aquí y Ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. 26 años al servicio de la medicina preventiva. Producción y conducción, Ana María Forte. Columnista, el doctor Mariano Favaloro. Locución y presentaciones, Oscar Di Profio. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Una nueva emisión de Hablemos de Salud. Y como a menudo digo, somos un grupo de profesionales que hace 26 años venimos haciendo medicina preventiva por diferentes medios. No me voy a cansar de repetirlo, porque realmente nosotros pensamos que hay que llegar al hombre sano para que éste no se enferme. ¿Cómo llegamos? Por boca de los mejores especialistas del hospital público y también de reconocidas entidades. Quiero agradecer los llamados que hemos recibido la semana pasada y bueno, sigan sugiriendo temas porque de esta manera están alimentando a nuestro programa. Estamos como siempre con nuestro columnista de lujo, el doctor Mariano Favaloro. Él es cirujano cardiovascular y va a hablar acerca del SIDA. En el día de ayer fue el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, ¿no es cierto? Bueno, se sigue luchando, sabemos que hay nuevas terapias, la mejor terapia se llama preservativo. También estamos con el doctor César Casávola, que es jefe de nutrición y soporte nutricional del Hospital Alemán, expresidente de la Sociedad Argentina de Nutrición. El tema lo pidieron ustedes. Va a hablar acerca del vegetarianismo, ¿no es cierto? Y también acerca de una alimentación sana, de acuerdo, digamos, a las actividades que desarrollan cada una de las personas, porque supongo que no es igual una persona que trabaja continuamente con su cuerpo, un deportista, a un ama de casa que, bueno, tiene movimientos, digamos, limitados, aunque se mueve bastante hoy en día. Bien, y ya le doy las muy buenas tardes al doctor Mariano Favaloro. ¿Qué tal, Ana? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Creo que estamos muy bien. Excelente, estaba tomando un poquito de agua, un día hermoso. Esta semana el tiempo está un poco más estable y podemos disfrutar por lo menos 3 días seguidos sin lluvia. Bueno. Que es una excepción con este tiempo ahora. Bueno, todo cambia. Así es. Bien, contanos. Bueno, Día Mundial de la Prevención del SIDA, 1 de diciembre. Porque el SIDA se ha transformado en una epidemia que por suerte ahora se está controlando, no del todo, porque van aumentando muy de a poquito los casos, pero con mucha menos incidencia que antes, mucha menos prevalencia. ¿Qué diferencia hay entre epidemia y pandemia? ¿Comenzó siendo una pandemia y por qué? No se sabe bien si empezó siendo una pandemia, porque no se conocía y no se diagnosticaba y no estaba muy difundida. Creo que no era una pandemia. Lo que pasa es que el reservorio está desde el siglo XIX en África, que ya lo padecían los monos. Un virus, el virus 2, y el HIV-1 se empezó a difundir en el ser humano a principios de la década del 20, del siglo XX, ¿no es cierto? Y sobre todo en África, porque el reservorio son los monos africanos, que lo siguen teniendo, lo siguen padeciendo y lógicamente no está controlado en esa población, obviamente. La llamada peste rosa fue, al menos ahí llegó a la Argentina con ese nombre. Es uno de los calificativos que después le iba a mencionar más adelante, porque a ver, entonces, en la década del 70, empezaron a haber algunos casos en los países desarrollados, empezó a difundirse los viajes en avión, los contactos sexuales más liberales, etcétera, etcétera. Y por ejemplo, uno de los primeros pacientes diagnosticados fue un almirante inglés que fue a África y ahí empezó a tener un síndrome medio raro, un conjunto de síntomas raros, y
después, retrospectivamente, se vio que era uno de los primeros que padecieron el SIDA, diagnosticado como SIDA, digamos, ¿no? Ajá. Y entonces después se difundió mucho en la ciudad de Los Ángeles. Yo no quiero decir nada ni tener ningún conflicto con Estados Unidos, pero parece que ahí había una comunidad homosexual, de gays, algo así, y que fue la que difundió, porque la actividad homosexual es la que más facilita mucho más la difusión del virus, ¿no es cierto? Y entonces aparecieron además con algunas manifestaciones epidérmicas, tenían manchas de color rosado, y después se diagnosticó que era SIDA, y entonces se lo llamó la peste rosa, sobre todo en la ciudad de Los Ángeles. Pero tiene muchas otras manifestaciones. Uh-huh. Un actor muy conocido que no recuerdo el nombre, viejo actor. ¿Vos recordás el nombre? No, el nombre no, me acuerdo de la cara. Rod Hudson. Rod Hudson, sí. Sí, sí. Él apareció uno de los primeros claro. que supimos, ¿no? Sí, exactamente. Uh-huh. Digamos que uno de los primeros famosos que se supo. Exactamente. Y bueno, y porque era famoso, además. Exacto. Y también me acuerdo de pequeño conflicto, ¿no es cierto? Que como se decía que solo esto estaba en los homosexuales, más de una señorita se caía de espaldas porque, bueno, era en nuestra época, digamos, las mujeres estábamos casi todas enamoradas de él, un hombre muy varonil, claro, ¿no? Sí. Y después que uno se entere de una cosa así. Pero después nos dimos cuenta que no había sexo, ¿no? No hay sexo, por supuesto. Uh-huh. Y entonces hay que diferenciar muy bien lo que es el HIV, tener HIV positivo, que tener SIDA. Esto es muy importante que la gente lo sepa. HIV quiere decir que sos portador del virus y que salen los análisis positivos. Por eso se dice HIV positivo. Tener SIDA es generalmente después de 2, 3 a 5 años en general, como mínimo, para que aparezcan enfermedades por la inmunodepresión que produce el virus. Entonces esas enfermedades las oportunistas, oportunistas, justamente, porque están inmunodeprimidos, entonces esas enfermedades constituyen el síndrome del SIDA, que es un síndrome, justamente un conjunto de manifestaciones. Y hace un par de años atrás, y algunos más también, se decía... es portador sano, pero ya no se dice más porque lo está portando y no es sano. Claro, no es sano tener no es sano el virus porque lo SIDA. Tiene, ¿no? Entonces claro. Eso se desterró. No tiene manifestaciones. No tiene síntomas. O claro. tiene, digamos, acantonado y dominado la viremia, o sea que tiene pocos virus circulantes, no se pueden reproducir muy bien. Y poca cantidad viral. Poca cantidad, claro, poco conteo viral. Bien. Eso es lo que esa es justamente uno de los indicadores de la efectividad del tratamiento, al bajar el conteo viral en sangre, uh-huh. justamente, y que aumenten los linfocitos T, CD4, es un tipo de linfocito de las defensas orgánicas, que es el que tiene que aumentar cuando baja el ataque del virus. Antes de que se produzca la enfermedad clínica SIDA. Bien, Mariano, hacemos un pequeño paréntesis y luego continuamos. ¿Qué te parece? ¿Cómo no? Bárbaro, adelante. Comienzo espacio publicitario. Señor empresario o profesional de la salud, la difusión de su producto o servicio a través de nuestro programa es el medio más eficaz para acceder al público. Comuníquese con el Departamento de Publicidad 154-989-0420. Casa Mario. Amplia variedad en artículos de librería, escolar y papelería comercial. Libros de textos, insumos de computación y equipos de oficina. Avenida Juan Bautista Alberdi, 6694 Capital. Teléfono 4-687-3320. Fin espacio publicitario.
continuamos con Hablemos de Salud. Continuamos con el doctor Mariano Favaloro, que es cirujano cardiovascular y está hablando de un tema muy interesante, que no nos podemos hacer los distraídos, ¿no es cierto? Como lo dije cuando presenté al doctor y al tema, el único remedio que tiene el SIDA es el preservativo. Y ya nos va a explicar el doctor Mariano Favaloro después el por qué. Continuamos, Mariano. Bueno, es importante para la gente, para definir el tratamiento y todo, ¿qué es el agente causante? Es un retrovirus. ¿Qué quiere decir retrovirus? Los virus son partículas de ADN, o sea que tienen 2 helicoides de ácidos nucleicos especiales que constituyen los genes, ¿no es cierto? Y este retrovirus justamente es un solo helicoide de no ADN, sino de ARN, del precursor. Bien, entonces, eso tiene, cuando entra a la célula, se replica dentro de la célula. Y se constituye el virus infectante cuando infectó la célula. Y ahí se constituye la replicación. Bien. O sea que necesita estar dentro de la célula. Bien. Ahora, una vez que está en el organismo es muy difícil erradicarlo, y acá hago un paréntesis porque hubo un caso donde se le hizo un trasplante de médula, entonces se lo irradió todo, y luego de esto, al hacerse el cambio de la médula ósea, nunca más tuvo detección del virus del HIV que tenía previamente. Eso Genial. quiere decir, sí, genial o no. Ajá. No se sabía dónde está el virus y qué pasó, porque casualmente el trasplante de médula que le hicieron no era 100% compatible con él, como ocurre muchas veces, desde el punto de vista hematológico e inmunológico, pero tenía el donante de esa médula una capacidad propia, previa, de inhibir la reproducción del virus del HIV, que no lo sabía, por supuesto, el donante. Ni tampoco los médicos, evidentemente. Por esta razón particular que tenía el donante, Sí. y por las consecuencias que tuvo el paciente, y por el tipo de tratamiento que sería tomar una persona, irradiarla, darle inmunosupresores, hacerle un trasplante de médula nuevo, etcétera, etcétera, y que tenga que tener tratamiento inmunosupresor para el resto de la vida, no es un tratamiento practicable, que se vaya a difundir como tratamiento de elección. Así que fue una casualidad. Bueno, así se descubren las cosas, ¿no? Así se descubren las cosas, se descubrió esto, pero digo que no es un tratamiento para replicarlo masivamente, digamos. Así Yo, que, como bueno, soy muy fantasiosa y positiva, yo pienso que esto se tiene que estudiar, porque el no está dando. Es un camino para el No futuro. A lo está mejor en el aquí. futuro, a partir de esto, se consigue otra un cosa, tratamiento ¿no? práctico en este sentido, Claro. y que es ampliamente fácil de reproducir y difundir y barato. Y entonces, algún día, sí, es una línea de investigación más, ¿no? Bien, contanos, porque yo digo que la única prevención, ¿no es cierto?, es el uso del profiláctico. Debido a las características de difusión del virus, del retrovirus, se sabe que se concentra mucho por las características bioquímicas, en sangre está por supuesto circulando, y en los fluidos corporales, en especial el semen, y también está bastante concentrado en la saliva. Por eso se dice, podés darle un beso a cualquiera, pero no como digamos ahora, para ser bien gráfico, como dicen los muchachos, un beso de lengua. Ahí estás intercambiando fluido corporal con alta concentración de virus. Así que el beso en la mejilla nada más. Ahora yo pregunto, ese es el que no contagia. hasta hace muy poquito se decía que a través de la saliva no se contagiaba el virus, porque es como que tenía muy poca carga viral la saliva, por los jugos gástricos y por no sé cuántas cosas más, que no voy a entrar en el detalle. O sea que ahora... Pero el jugo gástrico está más adelante, no Yo en la repito saliva. lo que dicen ustedes. No, el jugo gástrico no llega a la boca. Bien, yo lo que escuché lo repito. Claro. Entonces ahora ya cambiamos. Sí, por supuesto. De hecho, Está. por ejemplo, para la prevención también
se dice que hay que usar profiláctico cuando se practica el sexo oral. Exactamente, que hay menos posibilidades, sea por pero uno existen. o sea por el otro. Son menos, pero existen. Sí, sí. Y es muy importante el uso del profiláctico desde cuando comienza, ¿no es cierto?, la relación sexual. Exacto. No, por los supuesto. fluidos, ¿no? Sí, sí, tanto cuando, vaginales como... Cuando empieza a haber el contacto, Perfecto. antes del contacto sexual, por supuesto. Porque muchos dicen, Es bueno, no fundamental. hace falta, es en el momento de la eyaculación. Lo que sí No. se comprobó también que es mucho más peligroso la relación anal. ¿Por qué? Porque siempre se producen efracciones de la mucosa rectal, Claro. de la mucosa anal, y entonces ahí el contacto con sangre es directo y por eso es más peligroso. ¿Y cambió lo del uso del mate? Porque así como yo estaba fuera de foco con los besos, el mate sigue... No, el mate ¿Siendo porque inocuo? sigue siendo inocuo porque no compartís el fluido en el momento que está succionando el mate y que está en la bombilla adentro. Y primero, segundo, tiene mucha temperatura generalmente el agua y entonces ya inhibe o altera mucho el virus, que es muy lábil. Tiene la contaminación es porque hay mucha cantidad de virus, pero puesto así al aire ambiente muere rápidamente. Voy a hilar finito. Y además vos estás tomando una bombilla que prácticamente a los pocos minutos, a los pocos segundos ya no tiene virus. Se secó y todo. Es muy lábil el virus. Necesita la Yo pregunto, contaminación para directa. aprender, ¿no es cierto? La saliva queda en la bombilla. Sí, pero Y se se seca. va uno atrás del otro, no se llega a secar. Ponés el mate, servís, ponés el mate, servís. Sí. Ese mate va con Pero saliva es- de 4 o 5. Pero es poco el inóculo. Ah, Lo que llama el bien. inóculo es poco. Bien. No es lo mismo Bien. que tener un contacto directo, ¿no es cierto?, con la saliva. Así, Claro. el inóculo es muy bajo, entonces. Hay Bien. que tener en cuenta que muchas personas tienen contacto con el virus a los pocos minutos cuando entra al organismo, igual que muchos gérmenes, el organismo lo mata al retrovirus también. El problema es que cuando entran muchos, entonces empiezan a reproducir y a acantonar, y ahí, por número, por goleada, digamos, ganó el virus, pero no es lo habitual. ¿Qué sabés del periodo ventana? El periodo de ventana es cuando el virus entra, está en las células, sobre todo en los linfocitos T, y se reproduce. Es el periodo de ventana, y que no hay una carga viral en sangre muy importante como para detectarlo. Quiere decir... Que es un periodo que es entre 6 semanas para adelante. Seguro cuando hay una contaminación que puede producir la enfermedad, SIDA, al comienzo, hasta las 6 semanas de la contaminación, no hay carga viral detectable en general. Ese se considera como un plazo mínimo para detectar carga viral en sangre. De ahí en adelante puede también tardar meses, depende de la respuesta inmunológica de la persona. Pero el problema es que los no tratados van teniendo carga viral, sí, pero entre 2 años y 5 años, algunos dicen hasta 10 años, tardan en tener la enfermedad clínica, o sea, cuando baja el nivel de defensas suficientemente como para producir todas las manifestaciones de ataque de todos los gérmenes oportunistas. A mí no me queda claro. Por ejemplo, yo voy a donar sangre. La sangre, obvio que es analizada, ¿no? Es otro aspecto de la difusión inicial del SIDA. Bien. Esa sangre está buena, se inocula, se transfunde. Y si estoy en el periodo de ventana, ¿qué pasa? Bueno, ahí hay 2 factores. Bien. Hoy día. Primero voy a ir un poquito para atrás. Bien. Justamente cuando se empezó a difundir el SIDA en el mundo, hubo un tendal de pacientes hemofílicos y otras personas que se hicieron transfusiones por actos quirúrgicos o algún otro tipo de necesidad, y quedaron contaminadas con SIDA a través de la sangre transfundida, que como no se conocía, no estaba difundido y no había elementos para diagnosticarlo y atacarlo, fueron víctimas de las primeras contaminaciones por SIDA, a través de la sangre sobre todo. ¿Y ahora qué pasa?
Y ahora primero tenés, todo el mundo está con todos los alertas prendidos. Es decir, primero hay un interrogatorio. El interrogatorio es muy importante porque descarta a las personas que tienen conductas de riesgo. Directamente no se les toma la donación. Drogadictos, personas que tienen tatuajes, etcétera, etcétera. Piercing, conductas, cuando dicen que tuvieron contacto con 3 mujeres en los últimos 6 meses, diferente y sin protección. Sí, lo dicen. Bien. Están orgullosos, son más hombres que otros, y bueno, entonces listo, estás descartado, muchacho. Está bien, porque a esa persona dice no me va a tocar a mí. Pero ese, como puede estar en periodo de ventana, bien, por más que vos le hagas y bueno, y le haces, por supuesto, si lo aceptaste. Bueno, pasa el periodo, pasa el interrogatorio, pasa el interrogatorio, le sacás sangre y le haces estudio. Y si da positivo, le avisás y se descarta la sangre. Pero estamos en el periodo de ventana, va a dar negativo. Sí. ¿O hay un método especial ahora? Eso es lo que a mí no me cierra. No, método especial no hay. Que yo sepa, no hay. No soy hematólogo, no estoy en una medicina transfusional, pero creo que no hay. Porque hace poco tuvimos una médica que vino a hablar al respecto. Sí. ¿No? Entonces, a mí me quedó la duda que si ahora salió algún tipo de estudio especial como para que descubrir un SIDA en el periodo de ventana. Yo creo que la posibilidad está. Bien, avancemos. Yo creo que la posibilidad está. Bien. ¿Qué se cree? ¿Que el hombre o la mujer es el más afectado a nivel mundial actualmente? Se ha igualado porque al principio, como tenía más difusión entre los homosexuales, el hombre predominó un poquito en el número. O sea que bajó y ahora los homosexuales, me informaron. Lo que pasa es que van abriendo el ojo, como quien dice, y se van cuidando y usan, ¿no? el profiláctico, el condón, toman conductas más y sobre todo otra cosa que lo ha difundido y que ahora está mejorando también es el uso de drogas, la drogadicción con inyectables, que hoy día va bajando y hay otros tipos de va bajando el uso, el compartir agujas. Claro, porque todo el mundo se está dando cuenta. Mariano Favaloro está viviendo en otro país. Va aumentando cada vez más la drogadicción, perfecto. Perdón, pero no tanto la inyectable y no tanto la inyectable de riesgo compartiendo jeringas y agujas. Perfecto. En África, por ejemplo, que eso también está explicitado y publicado, como no hay recursos económicos, en los hospitales se usan las jeringas y las agujas, se reusan sin esterilizar, porque no hay capacidad. Entonces, por eso, además de padecer primariamente la epidemia de SIDA o de HIV, ahora tienen más difusión, inclusive por las prestaciones sanitarias. Se han hecho avances en las mujeres con SIDA que van a tener un bebé, ¿no es cierto? Claro, sí. Bueno, esa era una de las formas de contaminación del bebé cuando nacían, cuando no se conocía el estado de HIV en la madre. Uh-huh. Hoy día se le da un tratamiento a la madre, cosa que el bebé no se contamine en el momento del parto, que es cuando sufre justamente la infectación, y el bebé queda indemne del HIV. Pues sabés que 25 años atrás, prácticamente que empezábamos nuestro programa, yo llamé a gente de profesionales del Hospital Muñiz y trajeron un testimonio, una señora, ¿no es cierto?, a contar su historia. Esta señora se había separado del esposo y ella estaba embarazada. La mandan a buscar del Hospital Muñiz y le dicen que el esposo tenía SIDA, que necesitaban hacerle los estudios pertinentes a la esposa. Ella creo que estaba de 4 meses. Se hizo los estudios, ella también tenía SIDA. No sé si era portadora o tenía la enfermedad, porque en este momento no recuerdo precisamente el caso, pero lo que sí recuerdo es que el bebé nació sin ningún problema. Claro. O sea, no, el bebé no se contamina intraútero, se contamina en el momento del parto. Del parto, exactamente. O sea que han tomado los recaudos para que no se contaminen, ¿no es cierto? Eso claro. Es lo bueno de detectarlo, porque si a esta señora no la llamaban del hospital, esta persona no sabía que tenía SIDA, claro. Porque ella misma explicó, el último tiempo que estaba por separarse, como ocurre en muchos matrimonios, era como que el esposo hizo lo que quiso, y precisamente con quien no correspondía. Y la esposa, pobre mujer,
no se había enterado. Y con el método que no correspondía. Exactamente. No se protegió. Bien, hacia el final del programa vas a decir cuál es el método más eficaz para el no contagio. ¿Y cómo se usa, no es cierto? Porque sí. eso es muy importante. Sí. Bien, vamos a hacer una pausa. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Comienzo espacio publicitario. La Cámara de Comercio Italiana en Buenos Aires convoca a empresarios y profesionales que deseen desarrollar su negocio con Italia y la Unión Europea. 81 cámaras en 55 países y 130 años de historia avalan nuestra trayectoria. Somos integrantes ejecutivos de la Cámara de Comercio Europea. Adelántese al Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Trabaje en conjunto con la Cámara. Asóciese sin cuota de ingreso llamando al teléfono 4816-5900 o enviando un mail a cceibaires@cceibaires.com.ar. Lo esperamos. Fin espacio publicitario. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Comienzo espacio publicitario. Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia, Hablemos de Salud les responde vía mail. Tomen nota, hablemosdesalud@hotmail.com o a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com.ar. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Fin espacio publicitario. Continuamos con Hablemos de Salud. Muy buena la charla del doctor Mariano Favaloro y ya hacia el final nos va a decir las cositas que han quedado en el tintero con respecto al SIDA, ¿no es cierto? Nos tenemos que cuidar. Y ya estamos con el doctor César Casábola. Con él vamos a hablar, como les dije en un comienzo, de vegetarianismo y también de una alimentación sana, ¿no es cierto?, de acuerdo a las necesidades de cada persona. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo se encuentra? Buen día a todos los que nos escuchan. Muy bien, doctor, un gusto, y ya desde ya le digo que va a pertenecer a nuestro staff, ¿no es cierto? Bueno, gracias. Y aprovecho para mandarle mis saludos al doctor Caride, que fue quien me sí, lo recomendó. Es un amigo. Que él estuvo acá, excelente, muy buen transmisor y médico. Doctor, ¿qué es el vegetarianismo? Bueno, tendría que dividir en tendencias que hay ahora, porque hay, digamos, situaciones que parecen una moda. Alimentarse con proteínas vegetales sin necesidad de productos animales por distintos motivos, puede ser motivos religiosos o puede ser algunas convicciones personales, por ejemplo, veganismo o lacto-ovo-vegetarianismo. Nosotros, el congreso que yo presidí la semana pasada en la ciudad de Mar del Plata, invitamos al doctor Winston Craig, que es un médico muy importante y un gran investigador en vegetarianismo. Él es adventista, y nosotros ahí tuvimos un contacto directo con las ideas, no con las ideologías, con Perfecto. Ideas científicas. Él consideró, en realidad nos lo dijo antes de la charla, que lo que él pretendía es que si alguien comía mucho, que comiera un poco menos, y el que comía menos, comiera menos todavía.
por decir, sé que en este país yo no vengo a decirles que no coman carne, vengo a decirles ciertas ventajas y desventajas con respecto a la alimentación vegetariana. Ahora, yo hago una pregunta, doctor. Escuché más de una oportunidad que, por ejemplo, el hierro que da la carne no lo puede cubrir ni las lentejas ni la soja. Bueno, entrando en el tema, podemos decir primero que la alimentación vegetariana puede tener o conllevar algunas carencias, y esas carencias hay que controlarlas. El riesgo es que los veganos específicamente quizás adoptan posturas extremistas y inclusive tienen una capacidad de diálogo bastante disminuida. ¿Por qué? Porque nosotros desde la Sociedad Argentina de Nutrición, después de 1 año y medio de trabajo, 10 profesionales, el grupo de trabajo de alimentos, en el cual hay 2 lacto-vegetarianos médicos, se llega a la conclusión de que hay que observar las carencias más frecuentes del vegetarianismo: hierro, calcio, proteínas, vitamina B12 o vitaminas hidrosolubles, y se necesita una suplementación. Hay situaciones de riesgo especial, por ejemplo, la madre vegana que va a tener un hijo, el hijo puede tener un déficit de B12, y eso es importante porque algunos déficits vitamínicos no tienen quizás una vuelta atrás cuando producen el daño, o sea, sobre todo los daños neurológicos. En el caso particular de los vegetarianos, sobre todo de los veganos, algunos dicen, por ejemplo, que la vitamina B12 no existe, o que digamos, como que fue un invento. Eso no es verdad. Y yo tuve la suerte, por algo que después, si quiere, vamos a comentar, sobre nuestro próximo Congreso Mundial de Nutrición aquí en Buenos Aires. Estuve en Asia, invitado por el Congreso Asiático, que precisamente en la ciudad de Yokohama, en Japón, y los trabajos científicos que usted sabe que se publican en el entorno de los congresos, algunos estaban enfocados a buscar fuentes alternativas de vitamina B12 en productos de origen vegetal. Y la verdad, con bastante dificultad para conseguir una vitamina B12 que sea activa para el ser humano. No es que no haya productos con vitamina B12, pero que sea activa en el ser humano. Por ejemplo, doctor, usted estaba hablando de las personas que son veganas, ¿no es cierto? Así es. A un matrimonio que tenga un bebé, nace el bebé. Sabemos que el primer año está, digamos, hay que fortalecerlo con todo para el desarrollo de su cerebro, ¿no? Sí. ¿Qué ocurre en este caso con una alimentación vegana? Bueno, hay que suplementarlo, es decir, la vitamina B12, el hierro, generalmente el calcio, vitamina D posiblemente, hay que suplementarlo. Además, también es decir que no todos los veganos son veganos con conciencia de una nutrición amplia y normal. Mucha gente que tiene trastornos alimentarios tiene una excusa, un refugio en una alimentación vegana para profesar o para experimentar, podemos decir, su trastorno alimentario. Y cubrirse. Sí, y eso cuando nosotros lo estudiamos, y yo quiero decir que para mí la nutrición es subliminal. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay muchas cosas que están abajo de la superficie. En un primer laboratorio, si uno no mide vitaminas y minerales específicos, va a tener problemas porque hay que medirlos, hay que pensarlos, ¿sí? Uh-huh. Bien, doctor. ¿Qué sería de pronto? Bueno, yo considero que a estas personas es muy difícil hacer que reviertan la situación, pero acá el cuidado principal que hay que tener, que tienen familia, tienen hijos y quizá los lleven a una mala alimentación que después lo paguen de por vida. Sí, es verdad. De hecho, nosotros en el hospital medimos composición corporal, es decir, medimos masa muscular, masa celular, en realidad técnicamente, y masa grasa,
por uno de los métodos que hay. No quiero por ahí entrar a detallar los métodos, porque son cuestiones técnicas, pero digamos con bastante exactitud, y nosotros estamos viendo algunas alteraciones en los vegetarianos, tal es así que vamos a hacer un trabajo científico para identificar este tipo de alteraciones. ¿Por qué? Porque la proteína vegetal tiene más limitaciones que la proteína animal, tiene menor digestibilidad, y esto es muy importante. Nosotros tuvimos, aprovecho a refrescar el congreso, que todavía lo tengo bastante presente. Doctor, está con lo último. Salimos todos contentos de ese bien, congreso. Bien. Hubo 2.000 personas o más. ¿Dónde se realizó? En Mar del Plata, en la ciudad de Mar del Plata, en un hotel el más antiguo, que es muy grande, muy confortable. Y todo congreso, y sobre todo este año, que fue difícil armarlo, la verdad que estamos bastante conformes. Nosotros en la charla de cierre, desde el lema del Congreso lo habíamos pensado, la ciencia de la nutrición, camino hacia un mundo sustentable, pensamos que el hecho de hablar de proteínas, vino el doctor Ricardo Huawi, que ha escrito para FAO y OMS todo un manual, vamos a decir, desarrollado con un grupo de expertos sobre proteínas, la nueva visión. Se van a estudiar, él ya nos lo anticipó, en el futuro, aminoácido por aminoácido, qué hace en el organismo, qué significa. Entonces, quizás los productos de nuestro país, muy buenos en proteínas, sin entrar en detalles, pero sabemos que tenemos proteínas de muy buena calidad, quizás tengan un valor adicional, en la medida que nos lo valoricen de todo el mundo. Eso quedará para el futuro, ¿no? Y sabemos, doctor, que todos los extremos son malos, ¿no es cierto? Sí. Que uno, que es mejor que usted, ¿no es cierto? O sea, perdón, ¿no? Por la opinión, pero comer poco y un poco de todo. Y evitar las grasas trans. ¿Por qué, doctor? ¿Cómo sería, por ejemplo, la alimentación de las personas de acuerdo, ¿no es cierto?, a las diferentes actividades que desarrollan cada una? Sí. Bueno, en principio, yo, cuando uno hace una persona, habla con una persona, es importante el interrogatorio, es muy importante, así como lo refrescó el doctor Favaloro. Para nosotros también es importante el interrogatorio, de saber qué hace la persona. Nosotros en el hospital atendemos gente en distintas etapas de la vida y en distintas situaciones. Por ejemplo, en oncología, tenemos un consultorio en oncología, tenemos consultorios nutrición y deporte. Entonces, pongámosle que una persona es un oficinista, que es algo bastante común en nuestra época, y entonces vamos a recordar que en la Organización Mundial de la Salud considera que 30 calorías por kilo pueden ser suficientes para una persona con una actividad de todos los días de oficina. Y después se le suma la actividad física, que uno recomienda al menos 3 horas semanales de actividad física. Y esto significa que si a esa persona nosotros la pesamos, la medimos y tenemos un índice, el índice de masa corporal, pero además nosotros le medimos la composición corporal. Entonces comparamos con una gran base de datos que tenemos y podemos decir si la cantidad de grasa con ese peso está bien o está aumentada, o el músculo está disminuido. Entonces de ahí sacamos como distintas líneas de trabajo. Si yo digo que tiene que mantener el peso, bueno, le voy a calcular, primero pienso en las calorías, luego en el aporte proteico, y sabiendo que con las proteínas vegetales voy a tener que necesitar incrementarlas, se me va a complicar en aquellos pacientes que tengo que hacer una reducción de peso, porque las proteínas vegetales normalmente vienen acompañadas con hidratos. Es decir, yo pienso en legumbres, a diferencia de la carne, la legumbre tiene hidratos de carbono, por supuesto en forma de almidones de lenta absorción, pero no es que están solas. Entonces yo tengo que aumentar ese valor calórico para darle una calidad de proteínas
un poco mejor, digamos, ¿no? Y después uno tiene que pensar, y esto es ideológico también, en la cantidad de vitaminas y minerales que es bien sabido y está en todo el mundo el concepto de 5 al día, que es decir, 500 gramos entre frutas y verduras frescas por día. Es un concepto que está en Europa, que está en nuestro país y en Estados Unidos. ¿Arraigado en nuestro país, doctor? No, arraigado no, está presentado, pero no quiere decir que esté, al contrario, todas las encuestas alimentarias dan que estamos consumiendo muy pocas frutas y verduras, que es, como se dijo en la conferencia inaugural, el licenciado Sergio Britos de CPA, de la Universidad en Agronomía, que tenemos un consumo bajo de frutas y verduras. Entonces, de ahí uno tiene que, digamos, pensar políticas para tratar de ofrecer a la gente ese aumento de consumo. Lo que pasa es que si tenemos frutas y verduras caras, vamos a tener un problema. Doctor, por ejemplo, hay una corriente que dice que es conveniente la ingesta de la fruta antes que la comida. ¿Usted escuchó algo de eso? Sí, pero eso va a depender también de las cantidades de comida es decir, imagínese que si yo como más de lo que necesito y como comidas que son de difícil digestión, por ejemplo la carne roja, sabemos que tiene fibra colágena, es muy difícil de digerir. De hecho, los leones están 12 horas haciendo la digestión después de que cazaron algo bueno, algo suculento. Se dice que nuestro intestino no está preparado para ser carnívoro, ¿eso es cierto, doctor? No, nosotros somos omnívoros y la verdad que yo le puedo decir, y seguramente el doctor Favaloro lo podrá refrendar, que en los posoperatorios la gente come de todo, eso sí, con modificaciones en subdivisión y la cocción va a ser distinta, pero evidentemente tenemos capacidad. Y uno ve también cuando un paciente está desnutrido cómo se puede renutrir, y el alimento es parte de eso. Así que yo insisto, somos omnívoros, lo que ocurre es que, bueno, hay que ajustar quizás los valores para nuestra máquina, ¿no? Para nuestro cuerpo. Yo digo que el mal de la época, uno de los tantos males de la época, es que quizá existe una franja bastante importante de nuestra población que al mediodía no come. No come porque está trabajando, no por otras cosas que también no se come. Y corre todo el día y capaz que come un alfajor, un algo para entretener el estómago, y llega a la noche a la casa. Esa persona, no le digo que está desnutrida, ¿no? O sea, físicamente se la ve robusta, pero a la noche come de todo lo que encuentra a su paso, y se va a dormir. ¿Esto qué percances puede producir al organismo? En general va a tender a aumentar de peso, ocasiona un pico calórico, está demostrado en animales de experimentación, dándole la misma cantidad de calorías varias veces al día que una vez al día, eso está demostrado. Así que seguramente va a aumentar de peso, y después con los trastornos consiguientes, alteraciones del sueño, y que desembocan en hipertensión, obesidad. Es un circuito o un círculo no virtuoso, sino vicioso. Bien, más que interesante, doctor. Hacemos una pequeña pausa y luego continuamos. ¿Cómo no? Comienzo espacio publicitario. El objetivo de Hablemos de Salud es brindarles a través de una calificada información los conocimientos necesarios para la prevención de enfermedades mediante la promoción de la salud. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente, y la fuerza del trabajador está en la UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Peina la señora Ana María Carlos Michalek para Ricardo y Carlos Peluqueros, Cosquín 50, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para turnos, comuníquese al 4642-5598. Fin espacio publicitario. Y continuamos con Hablemos de Salud.
Doctor, habíamos dicho, bueno, estábamos hablando del mal de la época, ¿no es cierto? Así es. Por ejemplo, ¿cuál sería la comida tipo ideal? Desde el desayuno al momento donde la persona se va a dormir. Bien. Bueno, si yo pienso, ¿hablamos de mujeres o de hombres? No sabía que podía ser por sexo. Vamos a empezar por los hombres. Sí. Bueno, yo pienso que un hombre promedio podría consumir unas 2.000 calorías más allá del ejercicio que haga. Y si no lo queremos disminuir de peso, entonces vamos a pensar en esa cantidad de calorías. Es bueno que el desayuno tenga una oportunidad para comer productos lácteos y contenga 3 grupos de alimentos, en general cereales, frutas y lácteos. Por lo tanto, uno puede ahí diversificar entre yogur y un poco de fruta, o un jugo con cereales de otro tipo, en general procurando tener cereales integrales. Las colaciones, en realidad, estamos diciendo media mañana o media tarde, yo las considero como una oportunidad, pero para pensarlas. Si uno puede evitarlas, mejor, porque no tiene que estar pensando en la comida todo el día. Y preferible alguna colación como si fuera un vaso de agua, un vaso líquido, porque hay que tomar por lo menos 2 litros al día de líquido. Para el mediodía, en general, hay que tener una comida con un aporte proteico. Yo recomiendo una porción de carne o el equivalente en proteínas vegetales, pero bueno, yo no, si alguien me pregunta qué dieta, utilizo los productos animales variándolos. Cualquier tipo de carne. Cualquier tipo de carne, porque en nuestro país tenemos buena carne. Uso pollo, uso pescado. Perfecto. Tratando de no hacer frituras, que no sea una cocción muy fuerte, es decir, a la plancha no es recomendable para mí, porque hay productos de extractación que pueden ser cancerígenos, entonces eso tampoco es bueno, preferible al horno, a la cacerola. Y por otro lado, tiene que ser carnes magras. Actualmente, y por suerte, nosotros tenemos pollos y cerdos con menor contenido graso, y el cerdo con un mejor perfil graso que la vaca. Esto se ha producido gracias a que hay buenas empresas y hay una ingeniería genética, no hablo de transgénicos, sino ingeniería genética, selección, como pasa en pollo, como pasa en cerdos. Eso también gracias al apoyo del INTA. Entonces quiero decir que aunque haya gente que no hace ruido, está trabajando, ¿sí? Bien, debe estar en silencio porque trabaja bien. Y luego lo acompaño con verduras frescas en lo posible, o quizás salteadas, porque el salteado es algo menor, no sería preocupante. Y si tengo que a eso ponerle, si yo divido el plato en, digamos, en 2 mitades, en realidad la mitad de abajo la puedo dividir en 2, es decir, le voy a poner al principio o arriba mentalmente las proteínas, las carnes, y abajo los vegetales crudos, y el almidón que le ponga, que pueda ser los productos de almidón, vamos a decir tubérculos como papas, batatas o cereales como el mismo arroz. Tratar de que sea con una cocción o un tipo de alimento que tenga una absorción más lenta. O sea, trato de evitar el puré de papas, y sí una papa fría o un arroz tipo parboilizado, que es el arroz que tiene una precocción y enfriamiento previo. Ese tipo de cosas pueden ser más útiles. Por ejemplo, la calabaza, doctor. Y la calabaza, digamos, si bien todos esos productos... Está muy de moda el puré de calabaza, para dejar el de papa de lado, ¿no? Bueno, si uno va a hacer un cambio, puede ser, pero depende por eso el objetivo, ¿no? Bien. Yo no quiero ser extremista. Aquí no estamos hablando de ningún extremismo, usted lo ha dicho y yo lo apoyo, no hay que ser extremista. Y además, bueno, sí, uno puede acompañar con una cucharada de aceite en crudo. En algunos casos puede reemplazar con una mayonesa dietética, tiene menos calorías que el aceite. Hay que entender, eso yo lo explico en el consultorio, lo que es densidad calórica, que quiere decir calorías por gramo, y el aceite es el producto mayor densidad calórica, 9 calorías por gramo, así que hay que tener ciertos cuidados. Yo trato de evitar las harinas, básicamente, salvo que una persona se encuentre haciendo deporte regularmente, entonces bueno, uno usa tartas, empanadas, otro tipo de... Y por ejemplo, las pastas.
Las pastas a mí me interesan, de Las hecho... pastas secas, me refiero. Sí, hago un homenaje a mis primos, que son del sur de Italia. Ah, qué bueno, yo Sí, también. todos somos de ahí, de la Puglia. Y en donde la harina es de trigo candial, que es muy distinto el grano al trigo pan. El trigo candial, cocinado al dente, tiene una absorción lenta, y eso es interesante. Uno puede combinar las pastas con verduras salteadas, y la verdad que es un buen plato, un plato que le cambia el humor y es sano. Yo amo las pastas, por eso pregunto, doctor. Sí, no se preocupe, no la voy a contradecir. Bueno, después ¿Merienda? En la merienda yo puedo proponer, uno podría comer alguna barra de cereal si está más apurado, pero si no, hay galletas en este momento integrales, pero hay que tener cuidado con no bajarse el paquete, por decirlo bruscamente. ¿Y las de arroz? Sí, pero eso sería en situación de dieta, para uno bajar las calorías, porque las galletas de arroz, en realidad, comparado con una galleta que por ahí tiene... Yo no me refiero a la galleta de arroz, la redonda grande, sino que salieron ahora como unas tostaditas de arroz, Sí, ¿no? Como para untar con algún quesito blanco. Todo depende si algo le gatilla el hambre o no. Es decir, Bien. uno tiene que usar... Yo, por ejemplo, doy frutas secas en pequeñas cantidades. Bien. No, dice doctor, si yo como una nuez, me como 1 kilo. Ah, bueno, digo, pasemos a otro producto. Vamos a hacer así. Yo le cuento algo así cómico, que bueno, uno pasa por etapas en la vida, entonces me había atacado, son buenas las frutas secas y yo no como, bueno, y en un mes yo compraba, creo que vienen de 1/4 kilo, ¿no es cierto? Hay de kilo, yo compro de kilo. Bueno, y yo me bajaba una por semana, y no soy de engordar demasiado, pero tenía mi 1,5 kilos más y no encontraba el porqué. No encontraba el punto medio, eso es lo que pasaba. Sí, la ignorancia, ¿no es cierto? Bien, ¿qué pasa a la noche? No, a la noche, bueno, primero que es la unión familiar, digamos, es la posibilidad de comer entre todos. Yo recomendaría, porque uno llega con más ansiedad, una entrada, depende, en invierno puede ser una sopa y en verano una ensalada. Quizás una ensalada sin aceite, ahora tenemos acheto, tenemos limón o vinagre, soja, bueno, hay distintas variantes como para que la ensalada, inclusive yogur puede ser, se le puede poner a la ensalada, yogur natural, y con esa entrada uno va apretando el freno, vamos a decir, de la ansiedad. Después, evidentemente, si no comió carnes a la mañana, o comió poca cantidad, si el plato principal fue carnes, a la noche puede la carne acompañar un poquito, pero básicamente tiene que ser verduras, o verduras y legumbres, o combinación de arroz con legumbres, que es una buena combinación. Va a ir en los gustos. Yo trato, insisto, en evitar los fritos, milanesas fritas, porque eso, en realidad, si yo tengo que ver la composición de nuestra sociedad, que aumentó desde los 6 años, los chicos están con sobrepeso y obesidad en un 44% al ingreso al colegio, y terminan, por lo menos en nuestra ciudad, más en sobrepeso y más obesos cuando terminan el colegio. Entonces, bueno, evidentemente algo hay que hacer. Muy bien, doctor. Me quedaría horas charlando con usted, porque la verdad fue una charla muy didáctica, ¿no? Muy para poner en práctica ya. Gracias. Mariano Favaloro, ¿qué ha quedado? Que tenemos 1 minuto y medio. La prevención mental. Correcto. Como siempre, la delid del programa. La prevención acá, la transmisión más importante del virus de VIH es la sexual. Por lo tanto, hay que acostumbrarse cuando uno no, si alguien tiene relaciones no con una pareja estable, conocida, etcétera, etcétera, hay que usar el condón. Usar el condón, saber cómo se usa, usarlo desde el comienzo, no tener ningún contacto si no está protegido con condón, y además eso corre en beneficio de los dos, de la pareja. Totalmente. Tanto del hombre a la mujer como de la mujer al hombre, porque nadie sabe a dónde se da la posibilidad. Favaloro, vos dijiste algo que es mi núcleo delirante. A ver. Bien, no con la pareja estable. A esta señora que el marido le transmitió el SIDA, ¿le podemos decir que el marido no era pareja estable? En ese momento no era pareja estable. Aparentemente sí, porque vivía con ella.
Sí, aparentemente. Por Bueno, eso. Y bueno, por no eso, sé, ¿quién a mí me garantiza? ¿Quién a mí me garantiza la fidelidad de mi pareja? Ah, bueno, no, la garantiza para él, que él es el que tiene que estar, saber lo que hace. ¿Y si no sabe? Y bueno, en ese caso... Eso me digo, ¿qué pasa con la mujer? Ah, y bueno, y comete... Usar profiláctico. Pero cometió dos delitos. Uno pero es el no importa el adulterio. delito. Bueno, Acá lo que importa es que la mujer se cuide, o que el hombre se cuide, Y porque sí. ni uno ni el otro para mí, yo no creo en la fidelidad, Bueno. y que me perdonen Bueno. los fieles. Pero estamos hablando de un matrimonio de 30 años que son estables, que puede ser que sí, que el hombre o la mujer vayan por ahí, fenómeno, sí, todo puede ser. Bien. Bueno, entonces, pero eso es un delito. Está bien. Bueno, otro día hablamos Hay del que, tema. hay que hacer la prevención, pero es un delito. Va a venir todos presos. Bien. Y un doble delito porque además tuvo relaciones sin cuidarse, sabiendo que a lo mejor podía estar contaminado. Por eso, hay Así tantos que, bueno, inconscientes sueltos, ya Mariano estamos hablando Favaloro. de otra cosa. Ya pasamos los 40 años, ¿no es Sí, cierto? sí, Muy por bien. supuesto. Ok. Muchísimas gracias, Mariano Favaloro, como siempre, un placer estar. A vos, 14 Ana. años estamos juntos, o 15, no me Así acuerdo. Acá en el aire, aclaro, por si no se escucha Teresita. Bien. Doctor, muchísimas gracias, realmente fue un placer Igualmente. entrevistarlo. Un placer. Bueno, buen día. Con respecto a la audiencia, recuerden, los espero la próxima semana en este mismo horario. Chau, chau. Desde el año 2010 a la fecha, la señora Ana María Forte fue distinguida con una mención especial en el premio Dr. Héctor Berger por su labor televisiva, otorgada por la AMA y SAPEM. Desde el año 2006 al 2013 recibió los siguientes premios: Gaviota de Oro de nivel nacional, Mejor Programa de Salud, Cultura General, Conducción Periodística Femenina, Solidario, Comunitario, Premio a la Trayectoria de la señora Ana María Forte, Mejor Producción General, Locución Masculina y Programa de Servicios. Este programa fue realizado por un grupo de profesionales que creen en una diferente calidad de vida. Fue una realización de Aquí y Ahora Producciones. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.